Ya empieza el tiempo de palabra. Bendiciones, amada iglesia. Gracias por estar conectados. Vamos a empezar ya este tiempo de palabra y vamos a empezar orando. Así que ahí donde estás te pido que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Amado Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Yo te agradezco por todos los hermanos, Señor, hermanas que están conectados, están viendo, Señor, esta transmisión. Hoy te pido, amado Rey, que seas tú obrando en medio de todo esto. Que sean tus palabras, que sea tu poder, que sea tu presencia haciendo algo tremendo y poderoso en este tiempo. Te agradecemos, te damos toda la gloria y en tu nombre empezamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Quiero compartirte la palabra el día de hoy. Y quiero hablarte de algo que realmente todos necesitamos. Muchos en el caminar en la vida nos hemos estado esperando una respuesta, una intervención divina de Dios. Porque tal vez estamos pasando momentos de enfermedad, momentos tal vez de crisis económica, problemas familiares, laborales, etc. Y son tantas las situaciones por las que atravesamos en esta vida. Y muchas veces en este caminar estamos esperando la respuesta de Dios. Y preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a lidiar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a ver a mis hijos así? ¿Hasta cuándo se me van a seguir cerrando las puertas? Y tal vez es una pregunta que le hemos hecho muchas veces a Dios. Y si tal vez no lo hemos orado, es algo que está muy latente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo con esto? Necesito una respuesta tuya. Necesito tu intervención. He confiado en ti, he creído en ti y sé que tú puedes obrar y eres el único que me puede ayudar en medio de lo que estoy atravesando. ¿Cuántos hemos estado en esa estación en la vida? ¿Hasta cuándo, Señor? Y déjame decirte que no somos los únicos que hemos pasado por esos momentos, que hemos estado preguntando a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a obrar? Déjame decirte que uno de los grandes profetas en el Antiguo Testamento, como lo es el profeta Samuel, también pasó por esta situación. El profeta Samuel había ungido al rey Saúl y bueno, él desobedeció, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y él se apartó de Saúl, ¿no? Y esa fue una situación que afectaba mucho al profeta Samuel porque no sabía qué iba a suceder con Israel, no sabía qué es lo que iba a pasar y se lamentaba por Saúl y por todo lo que había sucedido y no encontraba respuesta, ¿no? Y es ahí que Dios le habla y le dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo? Mira qué tremendo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Dios le respondía en medio de esa situación al profeta Samuel. Y le decía, ¿hasta cuándo vas a seguir lamentándote cuando yo ya me he provisto? En otras palabras, Dios le estaba diciendo, tú sigues esperando la respuesta y yo te digo que ya te he enviado la respuesta. Suena un tanto contradictorio. Nosotros esperando que Dios responda en medio de nuestra situación, nosotros preguntándonos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios nos responde y nos dice, pero yo ya te he provisto, yo ya he respondido, yo ya te he bendecido, yo ya he enviado lo que tú necesitas. Y ahí caemos en un interrogante y decimos, pero Señor, no lo veo en mi vida, no está pasando, no está sucediendo. Y ahí es que Dios le da una estrategia para que su respuesta empiece a acontecer en la vida del profeta Samuel. Y Él le da una estrategia y es la misma estrategia que Dios nos da el día de hoy. Y esto está en el versículo 2 en adelante.
Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Respondiendo Jehová: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esta palabra que se repite mucho: sacrificio. Esa es la estrategia que Dios le da a Samuel, para que la respuesta que ya había recibido a eso que estaba esperando Samuel aconteciera. Sacrificio. Y es la misma estrategia que Dios nos da el día de hoy. Tú que tal vez estás en esa situación: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a lidiar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a lidiar con los problemas económicos? ¿Hasta cuándo mi familia destruida? ¿Hasta cuándo? Y Dios te dice: ya te he enviado mi respuesta, ya te he enviado mi bendición, ya he provisto para ti. Lo que tienes que hacer es sacrificio. Como Dios mandaba al profeta Samuel a que fuese a Belén a presentar un sacrificio y invitar a toda la familia de David, y que dijera también a Saúl que es lo que estaba haciendo era un sacrificio, es la misma estrategia que el día de hoy Dios nos da: sacrificio. Y esta palabra no nos gusta escuchar, esta palabra nos desagrada, ¿no? Porque vivimos en tiempos en los que queremos todo al menor sacrificio posible. Queremos cosas buenas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y esta palabra sacrificio como que confronta y nos choca de cierta forma, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados al sacrificio. Y Dios nos sigue respondiendo como le respondió a Samuel: sacrificio. Es tiempo de hacer sacrificios espirituales para que veamos las respuestas que Dios ya mandó, para que recibamos las bendiciones que ya Dios nos dio. De hecho, dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que yo ya los he bendecido con todas las bendiciones en lugares celestiales. Mira, este pasaje está en pasado, porque nos dice que ya nos ha bendecido, ya envió la bendición, ya nos dio la bendición, ya está. Pero ¿por qué no la vemos? Y esa es la interrogante: porque tú y yo todavía no estamos haciendo sacrificios, no estamos presentando delante del Señor sacrificios. No queremos pagar el precio. Queremos todo de manera instantánea, queremos que Dios obre de oficio, queremos recibir todo sin pagar el precio. Y déjame decirte que el seguir a Jesús va a demandar todo. Así como Jesús dio su vida, dio todo. Dios dio a su Hijo por nosotros, le costó todo. Jesús dio su vida por nosotros. Así déjame decirte que tú y yo en este caminar con Cristo vamos a dar nuestra vida por Él. Y eso es sacrificio, eso es pagar el precio. Pero quiero ser específico: ¿a qué tipo de sacrificios nos estamos refiriendo? Los tiempos han cambiado. Tal vez Samuel tenía que preparar un sacrificio literal donde tenía que sacrificar un animal, realizar todo un ritual, un procedimiento. Hoy en día los sacrificios han cambiado. Los sacrificios que tú y yo presentamos no son sacrificios naturales, son sacrificios espirituales. Y estos sacrificios son los que nos van a permitir ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y los sacrificios espirituales que encuentro registradas en las Escrituras son 7. Y quiero detallártelos porque esos son los sacrificios que tú y yo debemos hacer el día de hoy. Uno de los primeros sacrificios está en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Uno de los sacrificios espirituales que tú y yo debemos presentar a Dios es la alabanza, es la adoración.
Sabes, no solo podemos adorar cuando nos reunimos en la iglesia, cuando está el grupo de la alabanza ministrando alabanza, adoración. No, sino que tú y yo somos adoración. Tú y yo debiéramos estar adorando a Dios cuando nos despertamos en nuestros trabajos, mientras estamos haciendo nuestras cosas. Nuestro estilo de vida debería ser adoración a Dios. Ese es un sacrificio agradable para el Señor. Otro sacrificio está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, que justamente habla cuando en el trono de Jesús, ¿verdad?, le están presentando sacrificios, y esos sacrificios los describen como copas de oro llenas de incienso, que dice que son las oraciones de los santos. Entonces nuestras oraciones son sacrificios, es olor grato, es incienso delante de Dios. La oración es un sacrificio espiritual que hace que llegue delante de Dios como algo agradable, como olor grato. Cuando tú y yo estamos orando, estamos buscando a Dios, cuando despertamos y decidimos antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad?, decidimos buscar la presencia de Dios, decidimos buscarlo en oración, estamos presentando un sacrificio. Y ese es un sacrificio espiritual. Hemos hablado de la alabanza, hemos hablado de la oración. Las Escrituras también nos enseñan en Hebreos capítulo 13, versículo 16, que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¡Wow! Las Escrituras nos dicen que el ayudar a nuestro prójimo, que el hacer el bien, es un sacrificio que le agrada al Señor. Entonces es tiempo de ayudar, es tiempo de extender la mano, más en estos tiempos en que hay personas que tal vez no están pasando un buen momento económico, que tal vez están siendo afectados por el virus, por todos los gastos que está erogando justamente tener que lidiar con el virus, los tratamientos médicos, etcétera. Pero ahí estamos, el ayudar, el hacer bien a nuestro prójimo es otro sacrificio que le agrada a Dios. Te he hablado de 3 sacrificios: alabanza, oración y ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué más nos dice las Escrituras? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Acá el autor de Filipenses estaba describiendo lo que él había recibido de Epafrodito. ¿Qué es lo que había recibido de Epafrodito? Los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Entonces él había recibido eso y él estaba diciendo: esto es olor fragante, sacrificio acepto y agradable para Dios. En este tiempo en que todos hablan de crisis, es cuando más tenemos que dar al Señor, es cuando más tenemos que ofrendar, es cuando más tenemos que diezmar. Esto es sacrificio. No te olvides que nuestra economía no es de esta tierra, nuestra economía viene de Dios. Él es quien nos provee, Él es quien nos sustenta, Él es quien puede, aún en tiempos de crisis, prosperarnos, sustentarnos, generar oportunidades para nosotros y bendecirnos. Dependemos de Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Presentando sacrificios con diezmos y con ofrendas. El diezmar, el ofrendar, es un sacrificio agradable delante del Señor. Mira lo que dice la Escritura de los diezmos, de las ofrendas. Son olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todas las veces que tú estás diezmando, todas las veces que tú estás ofrendando, estás presentando sacrificios espirituales. Y esto es agradable para el Señor. Alabanza, oración, el ayudar a nuestro prójimo, el presentar diezmos y ofrendas en el altar son sacrificios. ¿Qué más nos dice la palabra? En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Acá equipara 2 cosas. El sacrificio lo asemeja al servicio a Dios. Sabes, tú y yo tenemos que estar al servicio de Dios. Tenemos que estar comprometidos con la casa donde Él te ha puesto, con la visión en la que Él te ha alineado. Debemos estar comprometidos, debemos servir en la casa del Señor. Esto es un sacrificio delante de Dios.
Sabes, cuando tenemos las reuniones presenciales, hay toda una logística detrás de todo el servicio porque se monta el sonido, equipos, salones, cámaras, luces, un montón de trabajo. Y detrás de eso hay personas que lo hacen. Y este es el servicio que presentan delante de Dios. Y lo que hacen no es para el pastor, no es para alguien, para que le digan gracias o para que reciba un salario, no, sino que es un sacrificio voluntario, un sacrificio de servicio que presentan delante del Señor. Y esto es agradable delante de Dios. Entonces, servir a Dios es un sacrificio espiritual. ¿Qué más nos dicen las Escrituras? Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo como los gentiles, ministrando el evangelio, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En otra versión, para que la conversión de los gentiles sea sacrificio agradable. Entonces, otro sacrificio espiritual es presentar a Jesús. ¿Estás predicando a Jesús? ¿Estás presentando a Jesús? En este tiempo en que hay muchas personas que realmente solo lo necesitan a Él. Personas que están pasando por momentos de luto, que están pasando por momentos de tristeza, problemas económicos y tantas cosas que la gente que está pasando. Son los momentos perfectos para que tú y yo presentemos a nuestro Dios vivo, presentemos a Jesús. El predicar a Jesús, ¿verdad? Es un sacrificio agradable porque toda persona que cree en Jesús lo recibe en su corazón. Dice que es como una ofrenda, como un sacrificio agradable delante del Señor. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de predicar de Jesús, es tiempo de presentar a Jesús. Y toda persona que se convierte, toda persona que cree en Él es como un sacrificio agradable delante de Dios. Mira, te he hablado de 6 sacrificios: alabanza, oración, ayudar al prójimo, ofrendas y diezmos, servicio, presentar, predicar el evangelio, presentar a Jesús. Y también dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También nuestros cuerpos pueden ser un sacrificio agradable delante de Dios. Cuando tú y yo decidimos ayunar, ¿sabes? Decidimos abstenernos de ingerir alimentos. No por dieta, no por huelga de hambre, no en señal de protesta, no porque queremos manipular la voluntad de Dios. No, sino que simplemente queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio delante de Dios, ¿verdad? Y es esto agradable, esto es santo, es un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Entonces te he hablado de 7 formas en las que el día de hoy podemos presentar sacrificios a Dios: alabanza, oración, ayudar al prójimo, ofrendas y diezmos, servicio en la iglesia, predicar el evangelio y presentar nuestros cuerpos en sacrificio. 7 formas en las que ahora tú y yo podemos presentar estos sacrificios a Dios, sacrificios espirituales. ¿Por qué tenemos que hacer estos sacrificios? Sabes, si tú quieres ver la respuesta que Dios ya envió, si tú quieres ver que se materialice esas bendiciones que Dios ya te dio, ¿verdad? Es necesario que presentemos sacrificios. Es la estrategia para poder vencer toda oposición. No te olvides que cuando el profeta Samuel le estaba diciendo: Señor, ¿cómo es que voy a ungir al siguiente rey? Tienes que hacer un sacrificio. Y el profeta Samuel le decía: pero Saúl se va a enterar de esto y me va a matar. Entonces la estrategia vino en respuesta a esa oposición que se había levantado en contra de Samuel. Y era ahí el rey saliente, Saúl, ¿no es cierto?, que representa toda esa oposición. Y déjame decirte que en nuestras vidas hay oposición. El enemigo está representando una oposición en contra de nuestras vidas. Él no quiere que recibamos lo que Dios ya nos dio. Él no quiere que tengamos lo que Él ya nos dio. No quiere que recibamos las respuestas, la bendición que Dios ya nos dio. Y Él representa esa oposición. Así como Saúl representaba esa oposición para que el siguiente rey sea ungido, así en nuestras vidas hay oposición.
Hay oposición, y esta estrategia de presentar a Dios sacrificios espirituales es para derrotar toda oposición que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Es que toda oposición, ¿verdad?, que ha hecho que nosotros no podamos recibir lo que Dios ya nos ha dado, sea disipada, pierda su fuerza y salga de nuestro camino y podamos recibir lo que Dios ya nos ha dado. Amén. Por eso es que presentamos sacrificios espirituales. No por medio de nuestros sacrificios espirituales Dios nos va a amar más, ¿verdad? Y si no lo hacemos, Dios no nos va a amar menos. No lo hacemos por amor a Dios, no hacemos para que Dios nos acepte más. No, Él nos ama a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Pero estos sacrificios espirituales hace que haya movimiento en el mundo espiritual. Hace que la oposición que está impidiendo que nosotros podamos recibir lo que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Los sacrificios espirituales provocan que la oposición se vaya de nuestras vidas. Así que es tiempo de presentar sacrificios. Es tiempo de adorar. Es tiempo de orar. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de ayudar a nuestro prójimo. Es tiempo de predicar el evangelio. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de servir a Dios. Esos son los sacrificios espirituales que hace que se derribe toda oposición que se ha levantado en contra de nosotros. Esa fue la estrategia que Dios le dio al profeta Samuel para que venciera esta oposición y pueda ungir él al siguiente rey. Y vemos más adelante en este pasaje en el que Samuel se reúne con Isaí, todos sus hijos, y pasa el primero de sus hijos y era seguramente el mayor. Y dice que era grande, de hermoso parecer, y está a punto de ungirlo como el siguiente rey. Y es ahí cuando Dios le dice, no es este al que yo he escogido. No es este, no mires la apariencia, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Y bueno, pasa el siguiente hijo de Isaí, tampoco era, y así el siguiente, y pasan los 7 hijos, y ahí no estaba el siguiente rey de Israel, no estaba David. Y Samuel pregunta a Isaí, le dice, ¿dónde? Aquí no está el rey que Dios quiere ungir. ¿Tienes otro hijo? Y él le dice, sí, tengo un hijo que está pastoreando a las ovejas. Y Samuel le dice, no vamos a continuar, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que tu hijo venga a este lugar. Y bueno, seguramente lo mandaron a llamar y pasó un tiempo hasta que David entró delante de la presencia del profeta Samuel. Y dice que era un muchacho de hermoso parecer. Y es ahí que Dios sí le da la orden y le dice, este es al que yo he escogido como rey. Y entonces el profeta Samuel derramó el aceite del cuerno y lo ungió. Y de esta forma se cumplió la respuesta de Dios para toda Israel. Dios ungió a su siguiente rey, un rey conforme su corazón. Y vemos que la respuesta que Dios ya había dicho, ¿verdad?, se materializó, se hizo realidad. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque cuando tú y yo presentamos sacrificios espirituales, algo empieza a suceder. Algo empieza a suceder tanto en el mundo espiritual como también en el mundo natural. Y así como el profeta Samuel dijo, no vamos a continuar hasta que no venga David a este lugar, ¿no? Y seguramente puso en aprietos a toda la familia de Isaí, fueron a buscarlo por los campos a ver dónde estaba David y causó todo un movimiento, todo un revuelo, todo para que esté David en esa reunión. Así Dios empieza a obrar cuando tú y yo cuando presentamos sacrificios espirituales. Todo está empezando a moverse, todo está empezando a alinearse, porque la voluntad de Dios es que tú recibas lo que Él ya ha provisto para tu vida. Y empiezan a alinearse y trajeron a David, no saben de dónde lo habrán sacado, lo bañaron, lo alistaron, lo trajeron y lo presentaron delante del profeta. Y ahí hubo todo un movimiento hasta que se presentara David. Y es así como empiezan a suceder las cosas. David, que estaba en el lugar incorrecto, no estaba donde estaba el profeta Samuel, estaba en el campo, no estaba en el lugar correcto para recibir su bendición. Pero empezó a haber todo un revuelo para que David estara
esté en el lugar correcto. Así Dios te va a poner en el lugar correcto para que tú recibas tu bendición. Sabes, David no estaba en el tiempo correcto. David tenía que estar pasando un tiempo en familia, recibiendo a uno de los más grandes profetas, al profeta Samuel, en su casa. Imagínate el acontecimiento que eso representaba para la familia de Isaí, la familia de David. Pero él no estaba viviendo ese tiempo de familia, ese tiempo especial de familia. Estaba haciendo otra cosa. No estaba en el tiempo de Dios, pero todo se empezó a mover para que David entrara en el tiempo de Dios y estuviera en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y no solo eso, ¿verdad? Tenía que David estar rodeado de las personas correctas. David no estaba en el lugar correcto. David estaba con las ovejitas, estaba pastoreando, no estaba con su familia, no estaba con la única persona que podía ungirlo como rey. No estaba delante del profeta Samuel. Pero empezó a haber todo un movimiento, empezó a moverse todo y lo mandaron a llamar y lo trajeron delante del profeta. Y David pasó de estar rodeado de sus ovejitas, estar rodeado de las personas correctas, de su familia y del profeta que le iba a dar su bendición, que lo iba a ungir como el siguiente rey. Eso es lo que sucede cuando tú y yo presentamos sacrificios espirituales. Empieza a haber todo un movimiento en nuestras vidas, empieza a moverse el mundo espiritual, empieza aún a moverse las cosas naturales acá, a nuestro favor. Y de estar en el lugar incorrecto, de repente empezamos a llegar al lugar que tenemos que estar. Y de estar en el tiempo incorrecto, pasamos a estar en el kairos de Dios, pasamos a estar en el tiempo de Dios en nuestras vidas. Y de estar rodeado de las personas incorrectas, pasamos a estar rodeado de las personas que Dios ha enviado a nuestras vidas, las cuales va a utilizar para darnos nuestra bendición. Mira todo el movimiento que hubo ahí. El profeta Samuel dijo: no vamos a continuar hasta que no venga David. Y eso es lo que Dios está hablando para ti. Eso es lo que Dios está hablando para mí. Porque ha llegado un tiempo en que las cosas van a empezar a moverse. Y así como todos salieron a buscar a David y puso en apuros a toda la familia, así yo vengo a decirte que hay un mover espiritual que está moviendo todo en tu vida. Porque tú vas a entrar en el lugar correcto, tú vas a estar rodeado de las personas correctas y tú vas a entrar en el tiempo de Dios, porque ha llegado el día en que tú vas a recibir tu bendición. Ha llegado el día en que tú vas a ver lo que Dios ya ha provisto para ti, lo que Dios ya ha hablado para ti, lo que Dios ya te ha dado, la bendición que Él ya ha enviado para ti. Así que vengo a declarar en el nombre de Jesús que hay un movimiento espiritual. Se están moviendo muchas cosas en los cielos, a todos se está moviendo porque hay un pueblo que está presentando sacrificios, hay un pueblo que está presentando sacrificios espirituales a Dios, hay un pueblo que está orando, hay un pueblo que está adorando, hay un pueblo que está clamando al Señor, hay un pueblo que no ha dejado de sembrar, hay un pueblo que no ha dejado de diezmar, hay un pueblo generoso que está ayudando al prójimo, hay un pueblo que está presentando a Jesús, hay un pueblo que está predicando el evangelio, hay un pueblo que está presentando sacrificios espirituales y esto está provocando este movimiento. Eso está provocando este movimiento y tú vas a pasar, ¿verdad?, a estar en el tiempo de Dios, en el lugar correcto, con las personas correctas, porque Dios quiere darte tu bendición. Él quiere que tú recibas lo que Él ya ha provisto para ti. Así que vengo a decirte de parte del Señor: sigue sacrificando, presenta sacrificios espirituales. Todo ese movimiento que siento en mi espíritu es porque Dios ya quiere darte. Él quiere darte todo lo que Él ya te ha dicho. Él quiere enviarte esa respuesta. Él quiere darte tu bendición. Y todo ese movimiento que se produjo y trajeron a David fue para que Dios diga: es Él. Derrame el aceite y úngelo. Y Dios está hablando y diciendo eso para todos nosotros. Es ella. Es Él, es esta casa, es esta familia, son ellos. Derrama la bendición, derrama el aceite. Así que yo vengo a declarar eso a favor de tu vida. Eso es lo que yo vengo a declarar a favor de tu familia. Todo este sacrificio, el sacrificio espiritual que hemos presentado, no ha sido en vano.
Sabes, todo el cielo se ha movido para que tú el día de hoy recibas lo que Dios ya te ha enviado. Y quiero terminar este tiempo orando y declarando esto en tu vida. Sabes, todo se está moviendo porque Dios quiere bendecirte. Hay un pueblo que se ha estado sacrificando, hay un pueblo que ha estado honrando a Dios. Y eso ha vencido la oposición. La oposición tal vez te ha postergado. La oposición tal vez te ha demorado. Ha estado impidiendo que tú recibas lo que Dios te ha dado. Pero los sacrificios espirituales han hecho que toda oposición se desvanezca, pierda su fuerza. Y ha llegado el día en que Dios está diciendo, sí, es Él, es el tiempo, es el momento, es el lugar correcto. Dale mi bendición. Reciban lo que Dios ya tiene para ustedes. Y esto es lo que quiero orar para ya terminar este tiempo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Jesús, te agradezco, Señor, por tu palabra. Creemos, Padre amado, que no es en vano todos los sacrificios, Señor, espirituales, Señor, que hemos hecho. Y aún, Padre amado, los sacrificios espirituales que vamos a hacer, amado. Todo esto no es para ganar tu favor, no es para ganar, Señor, que tú nos ames más. No, Padre Santo, tú eres incondicional con nosotros. No nos pones ninguna condición. Pero hoy queremos presentar sacrificios, queremos hacer sacrificios espirituales, porque la oposición, el enemigo que se ha levantado en contra de nosotros, que está impidiendo que recibamos lo que tú ya nos has dado, tiene que ser retirado de nuestras vidas, Señor. Así que, Padre amado, Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, enciende la pasión en los corazones de tus hijos, Señor. Que volvamos a sacrificar delante de ti, Señor. Que volvamos a presentar sacrificios agradables delante de ti. Que seamos un pueblo adorador, un pueblo que constantemente te está adorando, Señor. Un pueblo que te está sirviendo en tu casa, en tu iglesia, Señor. Un pueblo que te busca de madrugada, que te está buscando en oración. Queremos presentar sacrificios agradables delante de ti. Queremos ayudar a nuestro prójimo, aquel que está en una situación difícil, aquel que está pasando crisis económica, Señor, aquella persona que está afectado emocionalmente. Queremos ayudar. Es un sacrificio agradable delante de ti, amado Dios. Hoy queremos, Padre Santo, Señor, predicar de ti. Queremos presentarte a todas esas personas que te necesitan, amado Dios. Ayúdanos a ayunar, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amado Jesús, queremos ser un pueblo que presenta sacrificios delante de ti, Padre amado. Y yo te doy gracias, Señor, porque en esta casa Jesús es el Rey. Hay un pueblo, hay un remanente, Padre amado, que constantemente está sacrificándose delante de ti, presentando sacrificios, Señor. Hoy yo quiero declarar, Padre amado, que toda oposición, que todo aquello que ha estado impidiendo, Señor, que tus hijos reciban lo que tú ya les has dado, así como le decías al profeta Samuel, ¿hasta cuándo te vas a lamentar si yo ya he provisto? ¿Hasta cuándo van a seguir esperando si yo ya he provisto? Así que, amado Dios, hoy creemos que por el sacrificio de tus hijos, el sacrificio de tu iglesia, el sacrificio de este remanente, de este pueblo, amado Dios, hoy declaro que toda oposición, Señor, se disipa en este momento, que todo lo que se ha levantado en contra de nosotros en este momento es como nada, Señor. Dice tu palabra que nuestros enemigos los miraremos y serán como nada, Padre amado. Así declaro que toda oposición que se ha levantado en contra de nosotros para que no recibamos nuestra sanidad, no recibamos nuestro milagro, no recibamos, Señor, nuestra respuesta económica, nuestra provisión, la restauración, Señor, de matrimonios, familias. Hoy declaro que toda oposición que ha estado impidiendo que se activen los propósitos, llamados, ministerios en tus hijos, Señor, hoy declaro que es como nada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre,
Hoy creo, Señor, que así como toda la familia de David empezaron a moverse hasta traer a David delante del profeta, así declaro que va a empezar a moverse muchas cosas en sus vidas, Señor, que va a empezar a obrar todo a favor, Señor, de tus hijos, Señor, porque tú los quieres poner en el tiempo correcto, en el tiempo tuyo, Señor. Tú quieres que estén en el lugar que tienen que estar para recibir tu bendición, Señor. Padre, declaro que hay movimiento en los cielos. Y no solo en los cielos, sino que también acá en la tierra empiezan a suceder muchas cosas, porque tus hijos están entrando a la voluntad perfecta tuya en sus vidas, en el nombre de Jesús. Hoy declaro que están entrando en el tiempo correcto, que están entrando, Señor, y están rodeados de las personas correctas y que están en el lugar correcto, porque ha llegado el tiempo en que tú estás diciendo, es ella, úngelo, dale mi bendición. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, respuesta. Yo declaro que, Padre amado, vamos a ver todo lo que tú ya has provisto para nosotros, conforme a la necesidad de tus hijos, conforme a la necesidad de tu pueblo, conforme a la necesidad de tu iglesia. Yo declaro, Padre amado, Señor, que lo que tú ya has provisto, Señor, empieza a suceder en nuestras vidas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Actualmente en el mundo la forma de comunicarse ha cambiado. Nuestra iglesia inaugura su propia página web. A través de este medio se podrá predicar el Evangelio de una forma rápida y accesible para todos. Al ingresar encontrarás nuestras transmisiones en vivo, todas las prédicas grabadas, talleres, alabanza y adoración, aventuras con Jesús en JR Kids, galería de fotos. Podrás enviar tu diezmo u ofrenda de forma fácil y rápida. Ingresa tus datos personales, coloca el monto que deseas enviar y el método de pago. También nuestra página web es el medio por el cual se podrá discipular a más hijos e hijas de Dios.